Seguimos repasando el camino del título de Antigua, y es que en el corte anterior, en el bloque anterior, habíamos tenido los primeros 11 partidos. La jornada número 12, y derrota de 3-1 contra Suchi. Ya eran 2 derrotas consecutivas luego del 4-1 estrepitoso contra la U. En una semana ya hubo cambios, no salió Tapia. Ahí es donde empiezan a aparecer jugadores como aquí Priestley, por ejemplo. Se agrega la tercera derrota consecutiva de la peor racha que tuvo Antigua en ese momento, con la victoria en el Estadio Colonial de Petapa. Eran 2 derrotas consecutivas, pero de ahí empieza precisamente frente a Guastatoya una racha de 6 partidos sin perder, con 4 victorias y 2 empates. Este fue el primero precisamente frente a los guastatoyanos, el 3-0. En un partido que, por cierto, no tenía jugadores de selección nacional, que fue otro punto también en un momento de Antigua. Thompson, Galindo, jugadores que fueron llamados Ayala a selección guatemalteca, y Antigua pues mantuvo. Ahí vimos, por ejemplo, a Wilmer García, que dejó al equipo y se va a Honduras, no fue campeón con ellos. Yo lo que nunca estoy de acuerdo con muchos aficionados cuando dicen, bueno, si vamos primeros, ¿por qué no ponen más de nosotros en la selección? Bueno, la Antigua tiene a 7 no nacidos en Guatemala. O sea, digamos, Isaula podría jugar, pero Isaula físicamente no ha estado en su mejor nivel luego de haber llegado de Heredia. Sí, no ha sido el jugador que se esperaba, a pesar de la importancia. Hoy, jornada 16, victoria 2-0 sobre los Toros. A pesar de que había perdido en medio de esos 2 partidos con los Cremas, sumaba 2 victorias. Y esta que fue la marca de la casa para el equipo antigüeño, ese pase en profundidad por la banda, el centro para Díaz o para el jugador para Archila o para quien cerrara, fue buen porcentaje de los goles antigüeños, ese tipo de circunstancias. Roberto Carlos Peña, que me parece que es un polifuncional en la media cancha, muy interesante. No sé si ahí... Ese es Williams. No, Said. Presley. Hakim Said Presley, sí, el jamaiquino. Ese fue un empate importante allá en Cobán. No le sacaba muchos puntos a Cobán, y esta fue una victoria clave para el equipo, me parece, con gol de Díaz. La victoria, si Shela ganaba en esa ocasión, Shela tomaba una ventaja casi decisiva para ganar la fase de clasificación. Antigua ganó, y fue ahí cuando regresó de un quinto, sexto puesto que estaba antes de ese partido a la tercera posición. Pues sí, para mí eso fue clave, haber llegado a las semifinales inmediatamente. Evitar esa ronda, y sobre todo que entró en el duelo directo con los Cremas por la segunda posición. Sí. Bueno, jornada número 20, y esto fue en el Marquesa de la Ensenada. Partido siempre difícil, ¿verdad? Y ahí está Roberto Carlos Peña, luego que la ganaba Oscar Isaula, para el que terminó siendo el empate a 1. Penúltima fecha, último partido en condición de local contra Municipal. Una victoria casi aseguraba. Primero, prácticamente eliminaba a Municipal, y casi le aseguraba el segundo puesto. Fue el empate con aquel juego de la polémica de Carlos Ruiz. Sí, pero después Petapa le logró ganar a Cobán y no importó nada lo de Municipal, pero sobre todo lo de Antigua, la última fecha, haber ganado en el Estadio Revolución. Y la derrota de los Cremas con Victán. Toda esa combinación de resultados hizo que Antigua terminara en la segunda posición, evitara la primera fase rumbo al título, y se dio el que de los que yo vi, creo que fue el mejor partido de Antigua, el partido de ida frente a los Cremas. Ese fue un juegazo, y es que no habían generado mucho fútbol hasta la anotación de Gambetita ahí. Y aprovecharon muy bien los errores de comunicaciones. Ese día no estuvo Benítez, Paredes jugó muy mal. Correcto. Y Ayala también tuvo errores. A partir de ahí le empieza mucha presión a Ayala, que a mí me parece que fue injusto. Creo que es uno de los jugadores importantes en este antiguo campeón. Sí, yo también lo creo, definitivamente que Víctor Ayala tuvo una buena temporada, a pesar de que no tuvo la mejor fase final. Y ese gol puede ser el decisivo en la fase final. Pedían 3-2, faltaba menos de 10 minutos, empata Antigua. Eso no sí, el partido de vuelta contra Comunicaciones, si no lo llegan a por lo menos empatar, porque si empataban pasaban a la siguiente, hubiese sido súper polémico. Fueron 2 manos de Comunicaciones dentro del área que se tendrían que haber marcado como penales, pero después por lo menos Chinchilla a la 87 prácticamente se iba, porque ahí tenían que anotar 2 veces los Cremas, y faltando 3 minutos y lo que iban a reponer ya no iba a suceder. Mal partido de los Cremas, bien planteado por Antigua, una victoria que luego pues Chinchilla, ya veremos en el recuerdo del partido de hoy, también marca el gol que logra la diferencia que necesitaban frente a Guastatoya. Y otro jugador que también en el momento indicado fue importante para la Antigua, Edgar Chinchilla, porque no jugó tanto en la fase de clasificación. Si no estoy mal, tuvo 530 minutos Chinchilla, 532 minutos con 2 anotaciones, pero tuvo 2 goles en la fase final. Hoy recordaba que Chinchilla también fue importante con aquel Shela
que vence a las Chivas y que avanza en la Liga de Campeones de la CONCACAF. O sea que es un jugador que tiene pues elementos interesantes. Pareciera que en partidos decisivos aparece, y apareció en esta fase para el equipo de Antigua. Estaba el empate muy bueno allá en Guastatoya, y esta pérdida de balón acarrea lo que luego se convierte, decía Mauricio, si había empujón. A mí me parece que fue la presión que metió Guastatoya para el gol de club, el golazo de esa fase final. Digamos que sí, pero faltan 4 minutos para que termine el juego. Si vos no podés salir jugando, le pegas fuerte. Exacto. Para que por lo menos ellos tengan que armarlo un poquito más, pero no que recuperen el balón donde lo recuperan. Y sí, yo estoy con vos. Tal vez se puedan haber ido las marcas con Gambetita, pero no le termino de quitar a Álvaro García tal vez alguna complicidad en la anotación. No tiene prácticamente ángulo Oscar Isaula. No, y creo que ese era el tema, que apuntaban todos a esperar un centro y el remate potente. Lo que pasa es que siempre cuando es al primer palo se le achaca al portero por lo mismo, ¿verdad? Es tu responsabilidad como arquero, cubrir ese sector. Y García, que es un arquero alto. Y después el 2-1. Esta es lo que decías, la marca de la casa. Línea de fondo Gambetita. Entre 3 jugadores saca el centro. Y un centro preciso para Edgar Chinchilla. ¿Y cómo gana? Bien, porque la pelota ya iba, pero Díaz no solo la recupera, evita que salga, sino que mete la asistencia para Chinchilla. Ahorita vamos a observar nada más un poco el cuadro de la Antigua. Los jugadores titulares, algunos de los suplentes. Pero para mí, sin duda alguna, fue Gambetita el mejor jugador del certamen. Después, varios podrían haberse Yo pondría peleado. Thompson también, me parece que Thompson fue importante. Fue importante, pero para mí, definitivamente fue Gambetita. O sea, no esperaban tanto de él. 11 anotaciones en la fase regular, 3 en la fase final. Y de repente, más que Isaula, que está ahí, lo dejé de la Archila, que hasta la lesión era la combinación. Incluso en varias jornadas estuvieron con Gambetita Díaz como los goleadores del torneo. Yo creo que Thompson, así como en la NBA se habla del regreso del año, para mí Thompson debería hacer este torneo esa consideración, que incluso lo llevó a selección nacional, al número 15. Y luego jugadores como Robinson, como Williams, que también aportaron.